Terminando ese capítulo 11, nos damos cuenta de cómo Salomón perdió la paz. Ese hombre que representa el reinado de paz, el reinado de la tranquilidad, porque Salomón recibió un reino completamente conquistado por David. Se suponía que él no iba a tener lucha espiritual. ¿Eso de qué nos habla? Esa es la obra de Cristo. O sea, el Señor Jesús conquistó todo para nosotros. Él conquistó la carne, el mundo y Satanás. Él es el que nos introduce en ese reposo. Por eso David representa tanto a Cristo como representa también esa etapa de nuestra vida de lucha espiritual. Porque tanto el Señor lo ha conquistado todo, pero nosotros también tenemos que llegar a ese nivel de conquista. Por eso estamos viendo siempre, estamos viendo a David como tipo de Cristo y también a David como representación nuestra en esa lucha que nosotros tenemos contra los enemigos. Y también Salomón pues nos está mostrando ese tipo de Cristo en cuanto a su reinado, por todo el poder que tiene Salomón o tuvo Salomón, conquistado en todo ese reino que David ya había conquistado para él. Ese fue el reinado de más gloria y digamos que donde Israel fue reconocido por las naciones como un reino grande, estable y con un rey sabio. Y nosotros vimos toda la gloria de Salomón, pero también vimos a Salomón el hombre, ¿no? Que también representa un poco, ¿no? Al hombre natural, yendo pues en esa decadencia, en esas limitaciones del hombre natural, en esos problemas que se pueden presentar en el hombre natural. Y cómo por causa del corazón y de un corazón no conforme al corazón de David, porque lo que Dios anda buscando siempre en todo ser humano es el corazón de David. ¿Usted no se da cuenta de eso? O sea, siempre el Señor está diciendo, y el punto de referencia y de comparación es David. Él quiere que nosotros tengamos el corazón de David. Parece que el Señor escogió a David y vio el corazón de David y dijo, este corazón es perfecto para mí. Y siempre lo va a colocar como referencia a otros hombres. Siempre lo va a poner en comparación con otros hombres. Tú tienes que tener el corazón de David. Nosotros tenemos que tener el corazón de David porque ese es el corazón que agrada a Dios, es conforme a Dios. Dios está conforme con ese corazón. ¿Y qué corazón tenía David? David quería lo que Dios quería. David buscaba lo que a Dios le agradaba, establecer el reino en esta tierra, como hemos estado estudiando los sábados, y la hermana Hilda está mandando los resúmenes. Anoche vimos que se haga tu voluntad, ¿no? En esta tierra. Entonces, David buscaba eso. David buscaba que el reino de Dios se estableciese y que se hiciera la voluntad de Dios sobre esta tierra. Y eso era lo que agradaba a Dios. Entonces, vemos cómo Salomón se aparta por causa de las riquezas, por causa de las mujeres, por causa de todo lo que Dios le da, o sea, se engolosina con el reino y pierde al Señor del reino. O sea, él pierde allí de vista que Dios le ha dado y le ha puesto en esa posición. Y por eso advertimos que eso nos puede pasar a nosotros también. Podemos llegar a alcanzar una posición tan alta en el Señor, donde tenemos todos esos privilegios, y perderla por causa de todo lo que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos puede dar prestigio, riqueza, sabiduría, una posición determinada, y resulta que vamos a perder esto porque nos volvemos como profesionales en la vida del Señor. Nos podemos volver profesionales. Yo ya me sé esto, ya lo manejo, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer aquí, pero perdemos al Señor en medio de todo esto. Yo ya sé lo que Dios me ha dado, no me lo va a quitar,
y vivimos como en esa burbuja y pensamos que si tomamos cosas del mundo, eso no nos va a afectar. Y resulta que sí nos afecta y muchísimo, muchísimo. No podemos nosotros descuidarnos porque podemos caer fácilmente de aquello que hemos ganado hasta ahora. Y Salomón pues nos va a mostrar esa parte. Dios dice la escritura que suscitó entonces 3 enemigos y hace 8 días estuvimos estudiando esos 3 enemigos tan claros pues para mí allí en la escritura, 2 externos y 1 interno que se van a levantar contra Salomón. O sea que ese reinado que tenía que ser de paz terminó siendo conflictivo. Al final vemos a un Salomón persiguiendo a Jeroboam, tal como Saúl persiguió a David. O sea, el espíritu persiguiendo, se supone que el hombre espiritual debe permanecer siempre en paz. Y ahora Salomón estaba en la carne, persiguiendo a la carne, ¿no? Este me va a destronar, este me va a quitar mi reino, porque él se dio cuenta de todas las promesas que Dios le había dado a Jeroboam, tal como Saúl persiguió a David, porque sabía que David le iba a quitar el reino, porque ya había sido ungido también por Samuel. O sea que terminaba persiguiendo, era al Señor, persiguiendo la voluntad del Señor. Y siempre va a haber entonces ya esa contienda interna, ya no hay paz, ya no hay seguridad dentro de mi corazón, sino que empiezo a tener lucha porque voy a perder lo que ya he ganado. ¿Eso también nos puede pasar? Sí, nos puede pasar. Lo que el Señor ha ganado para nosotros en el Espíritu es maravilloso, es el completo reposo, pero si nosotros abandonamos la vida del Espíritu para irnos tras cosas de este mundo, tras cosas de la carne, pues entonces vamos a perder eso y vamos a empezar a tener conflicto, mucho conflicto. Aquí lo estamos viendo con Salomón. Entonces, el Señor ya había determinado quitar el reino de manos de Salomón, no en su tiempo. Salomón tuvo el reino hasta el último momento de su vida, pero él sabía y murió con esa sentencia de Dios que su hijo, de mano de su hijo, le iba a quitar, iba el reino, lo iba a dividir y solamente iba a dejar una tribu, la de Judá, por causa de David. O sea, esa fidelidad de Dios con David también es lo que nos anima a nosotros también a entender que Dios es un Dios de pactos y por eso también vimos que el Señor le propuso un pacto a Jeroboam porque él siempre anda buscando en todo hombre el corazón de David. Y si Jeroboam hubiese sido un hombre conforme al corazón de David, el pacto hubiese sido cumplido de parte de Dios, porque él anda buscando eso. Lo mismo le prometió también a Roboam, el hijo de mayor de Salomón. O sea, él siempre quiere, el Señor siempre quiere hacer pacto con los hombres y está buscando ese tipo de corazón de David. Cuando no lo encuentra, pues ahí está el problema. Ahí sí viene el problema, porque esos corazones que no son conforme a los de David, pues son corazones ególatras, idólatras, y son corazones que se apartan fácilmente y rápidamente del propósito eterno de Dios. Entonces, hoy vamos a entrar en el capítulo 12, vamos a entrar al capítulo 12. Aquí ya vamos a ver en acción, después de la muerte de Salomón, que dijimos que fue una muerte que la Biblia no resalta. Nosotros vimos cómo el pueblo lloró a David, cómo el pueblo sí sintió la muerte de David y creo que hasta por un mes le hicieron luto y bueno. Pero Salomón muere y la escritura no dice mayor cosa sobre esto, simplemente que murió allí y fue a descansar con sus padres y hasta ahí llegó la cosa. No menciona nada más de Salomón. ¿Qué dice Anita? Buenos días, hermanos. Martica, aquí dice en el versículo 41,
no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón. ¿Este libro se encontró? ¿Existe? No, Anita, no aparece. Los estudiosos dicen que no se sabe, este libro seguramente era algo paralelo eh, a los libros, pues a este libro de los reyes, o puede ser que se refiera, otros dicen que puede ser que se refiera al libro de Crónicas, que ustedes saben que Crónicas y Reyes van muy de la mano, ¿no? Son como muy paralelos. Uno puede leer cosas en Crónicas que no encuentra aquí en Primera de Reyes. De hecho, yo muchas veces he ido a Crónicas para complementar el estudio de Reyes. Entonces puede ser eso, o puede ser que era otro libro escrito, pero que no lo incluyeron en el canon bíblico y como que tampoco se le dio mucha importancia. Y si no se le dio mucha importancia es porque el Espíritu no quiso conocer los hechos de Salomón, porque es que era la vida de Salomón, esa vida seguramente que no tenía nada que ver con el Espíritu, porque era esa vida mundana de Salomón. Podríamos decirlo de esa manera. Inclusive por ahí encontré un comentario parecido. Entonces, no podemos hacer no podemos decir nada de ese libro porque no aparece por ningún lado. ¿Qué dice Angelita? No, es para Anita. Gracias, Martica. ¿A qué versículo te refieres en el capítulo 11? Sí, el último, la muerte de Salomón, en el versículo 41 del 11, sí. Gracias. Germancito. Sí, buenos días. Y yo creo que pues sí debe haber algún libro de Salomón, ¿no? Incluso cuando se hace la reseña histórica de Salomón, cuando se mira de forma general la biografía de Salomón, pues la misma escritura habla de que Salomón escribió muchos proverbios, muchas, pues todas esas reflexiones que él hizo. Y él mismo al final en Eclesiastés dice pues que no está en el hombre el escribir muchos libros, el hacer muchas cosas, sino el obedecer los mandamientos, ¿no? Entonces eso también es una reflexión con respecto al mismo caminar de él en la tierra. Pero entonces creo yo que sería más, lo digo pues como una percepción personal, sería más como a partir de su propia experiencia y de las cosas que él hizo en él mismo, pero que no trascendieron para un verdadero reinado espiritual y para glorificar al Señor en su vida. Entonces tal vez por eso, porque el Espíritu Santo pues no permite que estas cosas y que estas vanidades, por decirlo así, pues sirvan como testimonio. Así es. ¿Y Alecito? Angelita no había levantado la mano. Sí, era una pregunta que le quería preguntar el pasaje bíblico. Bueno, yo pienso que sí tiene mucho la segunda parte de lo que dijo Martica, la referencia que va a ser Reyes, a Crónicas y estos libros que cuentan las historias de los reyes, porque de aquí para allá todo lo que viene va a finalizar así. Cuando nos va a hablar de Acab, de Jeroboam, de todos estos reyes, dicen, y todo lo que hizo no está en los libros de los reyes, o sea, nos remitas. De pronto sí, pues Salomón por todo lo que escribió y lo que disertó puede llegar a tener libros específicos, pero todo está tanto en Reyes como en Crónicas, porque o sea, Reyes nos va como a dar ese desafío, ¿no? ¿No ha leído acaso lo que hicieron? Este libro nos está dando como los apuntes grandes de ellos, pero el detalle lo encontramos en Crónicas. Así es, muchos detalles que no aparecen aquí en Primera de Reyes aparecen en Crónicas, por eso uno se puede apoyar siempre de Crónicas para enriquecer más el estudio de cosas que pasaron, muchas cosas. A veces nosotros cuando estábamos hablando de David, aparece allá en Crónicas todos los preparativos que hizo David en cuanto a los cantores, los levitas, todos los preparativos para el templo. O sea, todo eso aparece muy detalladamente en Crónicas. En el libro de Reyes no, solamente se menciona que David hizo preparativos, pero no mencionan cuáles. En cambio, usted va a Crónicas y usted encuentra allá todos esos preparativos que hizo David. Y ahí se le abre entonces a usted ese panorama. Entonces, como recomendación, leer los paralelos, ¿no?
Buenos días a todos los hermanos que nos hemos saludado. Entonces ya vamos a iniciar nuestro tema de hoy, que se ubica en el capítulo 12 de este primer libro de Reyes. Entonces vamos a leer del versículo 1 al versículo 24. Vamos a ir a leer toda esta parte y la vamos entonces a ver en la medida que el Señor nos ayude en esta mañana. Anita, ¿nos colaboras con la lectura, por favor? Bueno. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a todos los del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel.
volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, fíjense que aquí comenzó el problema, la división. Menudo problema que dejó Salomón, porque el corazón de Salomón se dividió. O sea que el Señor, en respuesta a ese corazón dividido, entonces ahora divide el reino. Comienza a haber esa confrontación y esa división. Y aquí tenemos tanto de qué hablar, mis hermanos. Comencemos hablando por lo que significa Roboán, que es muy parecido a Jeroboán. Generalmente se nos confunden estos dos nombres. Roboán significa el pueblo se ha engrandecido o el que ha hecho engrandecer al pueblo. O sea, este es el hijo mayor de Salomón con Naama, mujer amonita. O sea, este era hijo de una extranjera. Por ahí ya vamos viendo los problemas que tenía este muchacho, porque era hija de una amonita, o sea, descendiente del pueblo de Amón, que fue una extranjera de las que tomó Salomón. Con tantas mujeres que tomó Salomón, pues imagínense cuántos hijos, la escritura no dice cuántos hijos tuvo, pero yo creo que no los pudieron ni contar, porque con 1000 mujeres, imagínense cuántas mujeres pudo haber tenido Salomón. Jeroboam tiene un significado parecido. Jeroboam significa que el pueblo se multiplique o cuyo pueblo es numeroso, o el pueblo contenderá, el que contiende por el pueblo. O sea, esos son significados que se aproximan un poco pues etimológicamente, ¿no? al nombre. Roboam entonces era el hijo mayor y le correspondía entonces suceder a Salomón. Dice que fue a Siquem. Siquem en la escritura es un lugar muy especial. Siquem en la escritura es un lugar de compromiso. Aparece Siquem por allá por primera vez en Génesis. En Génesis aparece, Génesis 12, 6, 7, cuando llega allí a ese lugar Abraham. Abraham, aquel hombre con el que Dios hizo un pacto por allá al otro lado del Éufrates, porque Abraham estaba por allá en Ur de los Caldeos y el Señor lo trae a este lado. Y aquí en Siquem era un lugar de promesa. Se menciona por primera vez en Génesis 12, 6, 7. Siquem fue ese lugar donde Abraham se detuvo junto a un árbol, el árbol de Moré, y recibió la promesa de Dios de la tierra prometida, ¿no? Entonces, este lugar es muy importante. Allí es donde Abraham edifica el primer altar. Ustedes saben que Abraham se caracteriza por eso. Él edificó varios altares y esos altares tienen que ver con su proceso espiritual. Algún día hay que hacer un estudio sobre eso porque es bien interesante. Siquem significa hombro. Ladera de una montaña también significa. Por eso es que es importante este lugar, porque su significado nos da a entender responsabilidad. Responsabilidad. Siquem después, cuando el pueblo de Israel ya entró aquí a la tierra prometida, fue una ciudad que le fue otorgada a los coatitas, a los de Coat, que ellos eran de la tribu de Leví, y por ende esta ciudad fue una ciudad de refugio. Siquem fue el lugar donde enterraron los huesos de José. Esa parte le correspondió a Efraín. Ustedes recuerdan que Efraín es el hijo menor de José. José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Pero el mayor fue Efraín. Ustedes recuerdan que cuando Jacob oró por los hijos de José, cruzó las manos y le dio la mayor bendición a Efraín. Pues aquí vamos a ver cumplida esa promesa de Dios para Efraín, porque Efraín se convierte después, como Jeroboam es de la tribu de Efraín, él es el que va a reinar sobre estas 10 tribus,
y prácticamente que las 10 tribus de Israel van a tomar el nombre de Efraín. O sea que aquí se está cumpliendo esa promesa. ¿Cómo iba a reinar Efraín? A José desaparece como tribu. Nosotros vemos cuando se reparte la tierra, no hay una tribu que se llame José, sino que hay 2 tribus, Manasés y Efraín. ¿Por qué a José se le da la herencia de Rubén? Ustedes saben que Rubén fue el que pecó contra el padre, fue y subió y mancilló el lecho de Jacob acostándose con la concubina, y él perdió la primogenitura. Y esa primogenitura, los derechos se las dio Jacob a José, y le dio entonces la doble porción. Entonces esa heredad fue doble para José porque le dieron entonces también territorio a Manasés y a Efraín. Ese Siquén entonces está allí en el territorio de Efraín. Allí se enterraron los huesos de José. Durante el reino dividido, Siquén entonces va a ser la capital del reino del norte. Miren lo importante que va a ser Siquén. Siquén es un lugar de compromiso. Los israelitas se reunieron allí para recibir el compromiso del cumplimiento de la maldición y la bendición de la ley. Ustedes recuerdan cuando ellos, allá en Deuteronomio 11, 26, 30, ustedes pueden ir a leer esto después, Moisés le dice a ellos que cuando entren a la tierra prometida, ellos van a encontrar entonces el monte Gerizim y el monte Ebal. Uno es el monte de la bendición y el otro es el monte de la maldición. O sea, como usted tiene que tomar una decisión. O va a estar en las bendiciones o va a estar en las maldiciones. Entonces, Siquén está en las laderas de esos 2 montes y es un lugar decisivo. Allí usted tiene que tomar la decisión. ¿Qué es lo que usted quiere? Usted va a querer la bendición, o sea, va a hacer la voluntad de Dios, tiene bendición. Si no hace la voluntad de Dios, entonces tiene las maldiciones de la ley. Es un lugar muy importante por eso. Y por eso aparece desde Génesis como un lugar de transición, un lugar donde usted tiene que hacer un pacto con Dios de obediencia, y fruto de ese pacto de obediencia van a venir los resultados a su vida. Entonces, eso representa a Siquén. Allí también Josué más adelante llamó al pueblo también en el Josué 24, eso lo estudiamos cuando estudiamos el libro de Josué. Al final, él vuelve a llamar al pueblo allí a Siquén, a que tomen esa decisión de que tienen que servir al Señor, que el Señor ya les ha dado esa tierra y que ellos necesitan ser obedientes. Donde dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Recuerdan eso? Fue allí en Siquén. Entonces, es una ciudad que representa la decisión. Es una ciudad que nos va a llamar entonces a un compromiso. Allí siempre el Señor va a querer hacer compromiso con nosotros. Entonces es importante que la Escritura nos muestre que allí fue donde fue llevado Roboam, o sea, al lugar del compromiso para comenzar su reinado, a esta ciudad. Porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. O sea, todo Israel estaba unido, fíjense eso. Todo Israel estaba de acuerdo. Se muere Salomón, entonces lo lógico, lo natural es que su hijo tome el reinado. Así se usaba en las monarquías vecinas, así también se hace en Israel desde que ellos pidieron rey. En el versículo 2 dice, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle y él vino, pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, o sea, Jeroboam estaba en Egipto, nosotros allí quedamos hace 8 días entendiendo eso. Él se fue a Egipto porque Salomón empezó a perseguirlo para matarlo, y fue y se refugió en Egipto. O sea, Jeroboam como representante o como lo que nos está hablando, como sombra, y nos está mostrando que es la carne, pues ¿dónde es mejor? ¿Dónde se va a refugiar la carne siempre? En el mundo. Egipto representa el mundo. Se escondió allí bajo las faldas del faraón,
Pero ahora que murió Salomón, él recordó lo que el profeta le dijo. El profeta sí le dijo que después de que muriera Salomón, el reino iba a ser dividido. O sea, Jeroboam sabía, perdón. Y entonces lo mandan a llamar. Él se regresa primero, él dice, bueno, yo estoy aquí, vamos a ver qué va a pasar. Pero entonces los ancianos lo llaman y le dicen, venga, vamos a hablar con el rey. Y tienen un mensaje entonces para Roboam. Tienen un mensaje para Roboam. ¿Cuál era el mensaje? En el versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Fíjense acá, aquí había como una oportunidad para Roboam, porque resulta que este reinado de Salomón, nosotros lo vimos muy bonito, muy glorioso, sí, pero para que Salomón reinara de esa manera, ¿quién lo estaba sustentando? Pues el que estaba llevando y pagando el precio de este reinado era el pueblo. El pueblo era el que estaba sometido. Fíjense eso. Salomón había hecho pacto con Irán, el rey de Tiro, ¿recuerdan eso? Para la madera, para todo lo que Irán le dio y le proporcionó. Y Salomón le devolvía era granos y aceite y alimento. ¿Y de dónde salía eso? Salomón no lo plantaba. Eso salía del pueblo. O sea que yo me imagino que Salomón tuvo que oprimir a los israelitas y mandaba entonces al del tributo, o sea, al ministro de Hacienda, vaya, recoja ya, a este pídale tanto, a este pídale tanto, y los mantenía ahogados. O sea que ellos pagaron todo el precio de la pomposidad de Salomón. Era el pueblo el que estaba sufriendo. Salomón hizo una leva y se llevaba a los varones a trabajar allá al Líbano, o se los llevaba y los embarcaba en el mar para que fueran por allá a traerle cosas. Los usaba para cuidar los caballos, ni siquiera para los ejércitos, porque Salomón no tenía guerra, pero pues los usaba para llevar los escudos, o sea, los tenía oprimidos. El pueblo sentía eso, esa opresión, ese yugo fuerte de Salomón sobre ellos para mantener un reinado, una pomposidad a este nivel. Cosa que el Señor, ya nosotros lo vimos, lo había advertido en Deuteronomio cuando les habló del rey que ellos iban a pedir, y que eso iba a ser el rey con ellos. Y eso fue lo que pasó con Salomón. A Salomón se le fue la mano. Entonces, Roboam, perdón, es que siempre se nos van a confundir los nombres. Jeroboam sabía esto. ¿Por qué? Porque Salomón, ustedes recuerdan que lo había puesto, al ver que era un varón esforzado, al ver que era un varón que tenía iniciativa, lo puso como líder de una construcción, eso lo vimos hace 8 días, y le dejó toda la carga. Y él sabía que todas esas construcciones de Salomón, que hizo Salomón reedificó ciudades, las fortificó, les puso murallas, edificó el templo. Digamos que el templo era algo para todo el pueblo, era algo de lo cual se beneficiaba todo el pueblo y era para el Señor. Digamos que hasta allí estuvo bien, pero lo que pasa es que Salomón se dedicó a hacer otras construcciones mucho más costosas y que duraron más tiempo, como su propia casa. Recuerdan que su casa duró como aproximadamente 13 años la construcción. Entonces imagínense el desgaste del pueblo. Y eso hizo que Jeroboam entendiera que Salomón era un rey bastante duro, que había colocado un yugo pesado sobre el pueblo. Y él usó eso como estrategia para probar entonces a Roboam. Y hablaron con él y le dijeron, bueno, entonces ahora tú tienes que bajarle a esa dureza y por favor queremos servirte, sí, pero pues en otras condiciones. El pueblo estaba aquí exigiendo un derecho, ¿no? Lo que pasa hoy día también, ¿no? Con las marchas y con todo esto que a veces vemos. Eso no cambia mucho.
Dice en el 5, y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. En el 6 dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Fíjense este consejo que le dan los ancianos. Los ancianos son hombres de experiencia. Este consejo está de acuerdo con la escritura. ¿A qué está llamado el que reina y a qué está llamado el que es el mayor? Ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesús. Cuando ellos estaban, los discípulos del Señor estaban teniendo una conversación y tenían como cierta pelea allí a ver quién iba a ser el mayor cuando el Señor ya no estuviera. Y el Señor como que los alcanzó a escuchar y dijo, venga, ¿de qué están hablando ustedes? Y les bajó del papayo y les dijo, mire, el mayor entre ustedes es el que más sirve. El que más se humilla y el que más sirve, ese es el mayor. Dijo que no iba a ser como era en el mundo, que los reyes se enseñoreaban de otros. Y es que en el reino de Dios, el único Señor es nuestro Señor y es nuestro Dios. Él es el único Señor. Entre nosotros somos que hermanos, que nos servimos unos a otros. Y esa posición del mayor está dada es a aquel que más está dispuesto a perder, a humillarse para ser el mayor, o sea, para servir. Siempre está ligada al servicio, está ligada al servicio. Y aquí nosotros podemos hablar e introducir un tema, mis hermanos, que tiene que ver con los reinos también que se han establecido en la iglesia. Porque nosotros vemos una iglesia hoy en día dividida. Nosotros podríamos comparar lo que está pasando aquí con la historia de la iglesia y nos parece algo tan supremamente parecido. Y de hecho es lo que la palabra de Dios nos va a mostrar. Cómo la iglesia en un inicio y en el principio era una iglesia unida. Y cómo los siervos de Dios que nosotros vemos en la escritura y en esa iglesia primitiva les movía el servicio y la entrega. A ellos no les movía otra cosa. Entonces, nosotros vamos a ver y comparamos esa iglesia primitiva con lo que hoy vemos nosotros de la iglesia y vemos un poco de denominaciones. ¿Qué estamos viendo hoy día? División. Lo mismo que aconteció a Israel, le aconteció a la iglesia. Estamos viendo historias paralelas. Aquellos siervos que en un principio servían sin interés individual, nosotros vemos a los apóstoles no quedándose en una ciudad, ni formando la iglesia de Pedro, ni formando la iglesia de Pablo, ni formando la iglesia de Juan o del apóstol que hubiese en ese momento en esa localidad. Nosotros vemos que no hay una iglesia que tenga un nombre. De ahí es que nosotros, en lo que estamos viviendo y yendo al origen de la iglesia y tratando nosotros de entender y pidiéndole al Señor que restablezca en nosotros la iglesia como es, desde que nace en el corazón del Señor y se pueda manifestar y expresar sobre esta tierra, pues tiene que ver con esto. La iglesia no tiene nombre ni le pertenece a un hombre. La iglesia no es algo que yo le pueda poner un nombre y la pueda organizar bajo la visión individual e independiente de un solo hombre, donde este hombre establece su reino y dice, aquí se hacen las cosas bajo mi visión, bajo lo que yo tengo en el corazón, y entonces se genera un reinito. Y de acuerdo a cómo sea este hombre, entonces el pueblo de Dios que está bajo este hombre,
va a empezar a sufrir. Si es tirano, porque va a empezar a sufrir porque le van a colocar muchas cargas. Y hemos visto, hermanos, en estas denominaciones sufriendo de esto. Primero porque para sostener el reino de un hombre que ha recibido el llamado de Dios para reinar, y este hombre tiene una visión y quiere establecer pues un templo grandísimo y quiere hacer un templo grandísimo. ¿No hemos visto eso? Que siempre se empiezan a presionar las finanzas de los hijos de Dios y venga pacte y venga traiga, y si usted trae dinero aquí entonces va a recibir bendición de Dios, y empiezan a colocar esas pesadas cargas sobre los hijos de Dios. Y ese hombre entonces se construye su reino, su templo, ¿bajo qué? Bajo la opresión de este pueblo que tiene allí a su cargo. Y eso lo estamos viendo hoy día. Y se pervierte este hombre tras sus propios intereses, y la iglesia entonces queda allí enredada en asuntos a los cuales el Señor no ha llamado a su pueblo. Nunca ese pueblo va a llegar al propósito y a cumplir el propósito eterno de Dios. Algo hablamos ayer sobre eso, que es ser transformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo, a nuestro único Rey y Señor. Entonces, un verdadero siervo de Dios es el que tiene que estar dispuesto a dar más que a recibir. Un verdadero siervo de Dios tiene que aprender a vivir sostenido del cielo. No puede hacer que otros paguen por su vida. El que le sustenta es el Dios de los cielos. Cuando hay un verdadero siervo de Dios, la marca de un verdadero ministerio de Dios es esa. ¿Qué dice mi hermano Germancito? Me parece que es un ejemplo muy elocuente, ¿no? En nuestros días, porque pues se puede ver con claridad cómo se repite esa misma historia, ¿no? Tú lo describías de una manera muy especial, y como para un hombre establecer su propio reino, pues pone todas estas cargas sobre los siervos, ¿no? Sobre los miembros de la iglesia. Pero también vemos que esto opera como en dos direcciones, ¿no? Eh, Porque también hay una parte pues de responsabilidad tanto del siervo, dentro del hombre pues que está ahí como cabeza, pero también de quien está como recibiendo y como sosteniéndolo, ¿no? Porque pues este hombre puede utilizar el llenar los oídos de los que están atentos, porque hay una percepción de un reino externo donde es mucho más fácil relacionarse con Dios o relacionarse con el Señor a través de lo que Él me diga por este siervo, ¿no? Porque tengo una imagen externa de este siervo muy alta, lo tengo en muy alto concepto, y pues finalmente pues este siervo me dice lo que yo quiero escuchar, ¿no? Lo que yo quiero escuchar, y es una relación intermediaria con Dios donde es solamente a través del siervo. Pero la escritura dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, es mucho más fácil percibir un rey externamente, es mucho más fácil relacionarse con ese rey externamente que relacionarse con un rey interno, que un rey que está dentro de nosotros y que está constantemente ordenando su casa. Entonces, después de que no seamos confrontados en nuestro corazón, pues es mucho más fácil llevar una relación con Dios de esa manera, ¿no? Donde, bueno, tengo ese siervo afuera que me está diciendo todas las cosas, pero pues si él me dice todas las cosas, yo no necesito esa relación tan íntima con Dios, yo la tengo a través de ese siervo. Entonces es una relación que finalmente se va volviendo de conveniencia, ¿no? Como se dice en el mundo, creo que es en biología, creo que es una relación simbiótica que dice, donde cada quien se está beneficiando aparentemente, pero en lo natural, donde cada quien está buscando lo suyo propio, pero espiritualmente pues eso es una debacle, ¿no? Así es, ahí Germancito nos está confirmando lo que el pueblo hizo. El pueblo, cuando rechazó a Samuel, recordemos que fue el rechazo de los hijos de Samuel, que eran los que sucedían a Samuel seguramente, como los que iban a ser esos jueces, porque Samuel fue el último juez,
y estos muchachos, como que el pueblo dijo, no, pues si esto vamos a quedar en manos de estos muchachos, pues preferimos que nos reine alguien, y pidieron rey. Y en un ministerio eso no puede pasar, mis hermanos. El siervo de Dios no es un rey, el siervo de Dios no es un rey. Eso tiene que caer de la mente del pueblo y de la mente del siervo de Dios. El siervo es un colaborador de los hermanos y de Dios. Y eso es lo que vemos todo el tiempo en boca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo entregaba su vida ¿para qué? Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. O sea, que para que cada hijo de Dios entrara al reino, para que cada hijo de Dios adquiriera todas las promesas que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Ningún hombre puede ponerse en lugar de Dios. Ningún hombre puede ponerse en el corazón de los hermanos como, bueno, este es el que me guía y todo lo que él diga es infalible. Mire, en el servicio al Señor, los siervos de Dios tienen que entender esto y siempre tienen que llevar a los hermanos a esa dependencia de Dios. Hay un tiempo en que nosotros en la infancia necesitamos un ayo. Y por eso es que los siervos de Dios están allí, porque se necesita guiar al pueblo. Sí se necesitan los siervos de Dios. O sea, aquí no estamos diciendo que no se necesitan y que los ministerios no son necesarios, porque a veces nosotros podemos escuchar esto y desechar los ministerios, pero no podemos desechar los ministerios. Por eso es que los corintios tenían tantos problemas. Pablo tuvo que defender su apostolado allí en Corinto, porque ellos habían ya desechado a Pablo, como que no, nosotros solitos, y resulta que eran carnales, y Pablo tuvo que decir, mire, ustedes ya crecieron tanto que no tienen necesidad de mí, y les tuvo que defender Pablo su apostolado, y decirles, ustedes todavía no pueden solitos. Pero Pablo tenía muy claro la labor que él hacía como apóstol. Él nunca quería enseñorearse del pueblo de Dios. Y el Señor eso lo tiene muy claro también allá en los evangelios. ¿Qué le va a pasar a uno que se enseñorea y empieza a maltratar a los hijos de Dios? Pues también ese va a padecer azotes de parte de Dios cuando el Señor venga. Entonces hay que tener temor de Dios en eso. Pero no podemos rechazar los ministerios porque los ministerios son importantes para el sustento de la casa de Dios. Son como los padres, son como los ancianos. De hecho, aquí estamos viendo que Roboam va primero a los ancianos, a preguntarle a los que tienen experiencia, bueno, ¿qué debo hacer? Son necesarios los ministerios, pero los ministerios no se pueden poner en lugar del Señor. Y eso tiene que estar muy claro. Todo hijo de Dios va a tener a los ministerios como ayudantes, como ayuda, como soporte, pero no es el sustento. O sea, no es mi sustento un ministerio. Yo no puedo depender del ministerio. Yo tengo que aprender a depender del Señor. Y en esa medida es que vamos avanzando, enseñándole a los hermanos y aconsejando a los hermanos que aprendan a ir recibiendo siempre la dirección de Dios. ¿Qué dice mi hermana Luz? Sí, hermana, también, digamos, al interior de las iglesias locales, como ese liderazgo que debe ser ejercido por los ancianos y como se está viendo en contraposición con los jóvenes inexpertos. Entonces, ¿cómo pueden liderar o servir, llevar la carga de la iglesia unos niños o unos jóvenes que pues andan todavía en el ímpetu de su niñez, de su juventud, de la carne? Cómo pueden servir y guiar lideradamente, llevar la carga de la iglesia. Por eso la importancia que también están hablando ustedes de los ancianos, o sea, personas realmente maduras que busquen ese el propósito del Señor y que realmente pues sean ancianos en esa madurez que han ido alcanzando y que el Señor los va utilizando para servir a su pueblo, no para enseñorearse en contraposición con los niños o jóvenes que obviamente van a hacer estragos en la iglesia.
así es mi hermana Luz. La importancia de los ancianos es esa, que los ancianos tienen la experiencia espiritual para poder guiar o ayudar o aconsejar a los hermanos. O sea que aquí Roboam, digamos que hizo bien yendo a los ancianos, pero fíjense que tampoco Roboam fue al Señor. Nosotros ya estamos viendo señales de que este Roboam, hijo de Salomón, pues vio algo en su padre, y es que tal vez aprendió de Salomón, que Salomón no era un hombre piadoso con Dios. Fíjense que a diferencia de Salomón, que tuvo un papá piadoso, Salomón lo primero que hizo fue expresarle a Dios su incapacidad para reinar, ¿recuerdan eso? Y Dios, a cambio de eso, le dio la sabiduría, le empezó a hablar, empezó a guiarlo. Este Roboam no le vemos un corazón piadoso, un corazón que busque a Dios. Entonces ahí vemos como las consecuencias de la vida de Salomón sobre su hijo. O sea, Salomón no sembró esa piedad en el corazón de Roboam. Eso ya se venía perdiendo. David, sí. Digamos que Salomón en sus inicios sí, pero como Salomón se aparta muy tempranamente y comienza a vivir una vida desordenada delante de Dios y deja al Señor y se apartó de Dios, pues eso fue lo que vio su hijo. Y su hijo entonces ahora también está apartado de Dios. Y va a los hombres, y digamos que aquí lo hace correctamente yendo a los ancianos, pero escucha el consejo de los ancianos y no queda satisfecho con eso, porque él no quiere servir. Él está comparándose y diciendo, yo soy el rey ahora. Mi papá tuvo un reinado esplendoroso. Todo este pueblo lo sirvió, todo este pueblo, mejor dicho, le dio la vida que mi papá tenía, y porque ahora yo no lo voy a tener así. O sea, porque yo no voy a tener lo mismo. Yo tengo que ser un rey como mi papá, pero en la parte natural, que ya vimos que es terrible. Entonces él se va a pedir consejo. En el 8 dice, pero él dejó el consejo de los ancianos, que le habían dado los ancianos, y pidió consejo de los jóvenes, como decía ahora la hermana Luz, que se habían criado con él y estaban delante de él, o sea, de los amiguitos. Fue a los amiguis. Fue allí a los que se habían criado con él. Seguramente se habían criado estos muchachos en un ambiente desordenado, en un ambiente de niño rico. Este era un niños ricos, niños bien, acostumbrados a ser servidos y no a servir. Y va y toma también consejo de estos muchachos que no saben nada de la vida, que no entienden nada de gobierno. Y entonces, pues, ¿qué le dicen los muchachos? Le dicen en el 9, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que respondamos. O sea, ni siquiera es que yo debo responder. O sea, él no estaba tomando una decisión por él mismo, sino que los estaba incluyendo a ellos. O sea, un gobierno inmaduro, un gobierno infantil. Y les dice que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él les respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Imagínense eso, o sea, les voy a multiplicar la carga. En el 11 dice, y ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, cuando habla de escorpiones aquí no está hablando de los animalitos, no de estos que tienen un aguijón. Está hablando de unos látigos que tenían en la punta un gancho, y eso también se usaba para castigar. Eso se le llamaba escorpiones. Ese fue el consejo de los jóvenes. Ay, hermanos,
Aquí tenemos otra gran lección. ¿Qué dice el hermano Germán? Pues es que es tremendo, ¿no? Toda la escritura con esa claridad que nos muestra las cosas. Todo esto es como todo lo que estamos viendo en estos jóvenes, pues hablando aquí después en esa siguiente descendencia de Salomón, es como la cosecha de lo que Salomón sembró, ¿no? Y pues nosotros vimos cómo Salomón pues descuidó realmente lo que era realmente importante y nosotros hemos entendido, en estos tiempos venimos hablando mucho del reino, ¿no? Del reino. Se ha hecho mucho énfasis en todo lo que el Señor nos ha hablado sobre el reino, pero es un reino que se toma como por fe, es un reino que se toma por fe. Y el apóstol Pablo habla mucho de que él corre una carrera, de que él corrió una carrera y que él ha guardado la fe. Entonces, me llama la atención porque él habla por allá en Corintios, ¿no? En Primera de Corintios 9 y en el versículo 24 en adelante dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces, me parece que es tremendo cómo el Señor nos está hablando aquí de esta manera, entendiendo que es por fe que se arrebata y que se violenta uno y toma el reino y nos da esos ejemplos naturales, ¿no? Si el que quiere algo de esta tierra que es corruptible, pues se disciplina, se enfoca, pues busca lo que realmente tiene que buscar por algo de esta tierra que aquí se queda, pues como nosotros no vamos a entender que tenemos que hay una corona incorruptible para nosotros y que de muchas cosas tenemos que abstenernos. Dice, así que yo de esta manera no corro como a la aventura. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces habla realmente de la fe. Y lo complemento con el versículo 1 de 1 y 2 de Hebreos, que lo estaba viendo aquí. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces dice que corramos con paciencia, ¿no? Despojándonos de todo peso. Entonces, entendiendo que es una corona incorruptible y que el reino se arrebata por fe, pues hay muchas cosas que se pueden volver un peso, una carga y que no me van a dejar avanzar espiritualmente. Y eso fue lo que no entendió Salomón y Salomón quiso sustentar su reino fue en tener la paz de tener una abundancia externa, incluso poniéndole yugo, poniéndole una carga pesada a todos estos siervos. Y pues eso fue lo que se empezó a recoger, eso pues estamos viendo las consecuencias de todas esas situaciones. Gracias, Germancito. Así es. Miren, yo les había dicho que aquellos que están formando sus propios reinos, a veces no les importa animar a los suyos, al pueblo, para que se metan más en el mundo, a conseguir más dinero, para que les traigan sus ofrendas y sus pactos y sus diezmos, para ellos seguir construyendo sus reinos. Y meten a la gente en el mundo animan la codicia del corazón del pueblo para que saquen y saquen más recursos del mundo. Un verdadero siervo de Dios no hace eso. Un verdadero siervo de Dios siempre va a enfocarse en a que ese hermano más bien deje al mundo para que Cristo sea formado en él. A tomar la cruz, como dice mi hermano, a negarse al mundo para muchas cosas que van a poner tropiezo en su vida para llegar a alcanzar la vida de Cristo. A que haga ese cambio, ese trueque que nos dice la palabra. El que quiere ganar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Un verdadero siervo de Dios siempre va a apuntar a eso. Aquí, mis hermanos, yo tengo que serles sincera. Como experiencia que tenemos con
con ya un tiempito, pues, que el Señor nos ha permitido de pronto estar al frente de un ministerio, cuando los hermanos vienen siempre a nosotros a pedir un consejo con respecto a cosas de este mundo, a cosas de sus vidas naturales, nos hemos encontrado con algo, y es que hay cosas muy difíciles en que los hermanos escuchen un consejo. En cosas del corazón, cosas que están arraigadas muy dentro del corazón, generalmente no se escucha el consejo. Y yo les voy a dar 2 ejemplos de eso. Una es en la parte sentimental, generalmente cuando algún hermano viene a consultarnos que tiene que una relación con otra persona que a veces no son creyentes, la mayoría de las veces no son creyentes, y entonces nos vienen a expresar esa parte de que vea, voy a comenzar esta relación, es que esta persona, tal cosa, y esa persona no es creyente. Y nosotros entonces les ponemos todos los peligros a los cuales se está exponiendo y lo llamamos a que reflexione y mire que puede ser muy peligroso para el hermano meterse con un yugo desigual, y siempre va a ser un no de parte nuestra, porque sabemos y entendemos los peligros a los cuales se expone un hermano que se une en yugo desigual. Pues casi que en el 90% o más alto, casi que en el 99%, los hermanos no escuchan el consejo, mis hermanos. Aquí les digo claramente. Y se van a tener este tipo de experiencia que después terminan arrepentidos y obviamente por obvias circunstancias nos van a dar la razón, pero después de que han pasado un doloroso proceso, que se lo hubieran podido evitar escuchando el consejo. Otro consejo que poco escuchan los hermanos tiene que ver con la parte económica. Cuando hay intereses económicos de por medio, los hermanos no escuchan consejo. Generalmente usted les da un consejo de que eso los va a apartar, que eso les va a poner tropiezo, que eso... Y los hermanos terminan yéndose por ahí desembocaditos. Casi que en un 90%, en un 99%, por experiencia propia y personal, yo les puedo decir esto. Tengamos cuidado en nuestro corazón. Tengamos cuidado en nuestro corazón. Porque, y a veces yo quiero buscar el consejo y voy a los hermanos maduros a preguntar el consejo, a consultar el consejo, y no hallo la respuesta que quiero oír. Por ahí una hermana que ustedes de pronto han oído y algunos han escuchado, Catherine Kuhlman, alguna vez yo la escuchaba diciendo eso, que cuando alguien venía a pedir un consejo a ella sabía que esa persona ya había determinado en su corazón qué era lo que quería hacer. Entonces ella le decía, ¿usted me viene a contar o quiere que yo le diga cuál es la voluntad de Dios? Porque generalmente los hermanos siempre están buscando es quién les ratifique lo que ya han decidido en su corazón. Eso pasa con mucha frecuencia. Usted ya tomó una decisión en su corazón, pero cuando usted la consulta no quiere un consejo para ver si lo hace o no, sino que usted ya tiene una decisión tomada. Y entonces a veces pasa que los hermanos se van, cuando ya recibes el consejo tuyo, que es contrario a lo que tú quieres, entonces empiezan a llamar a otros hermanos más jóvenes, que de pronto no apuntan a lo mismo que un siervo de Dios está apuntando, y conoce los peligros de que un hermano vaya y se mezcle en cosas que uno sabe que pueden ser tropiezo y va a perder espiritualmente. De los hermanos más jóvenes le van a dar otros consejos, y a veces esos consejos se apuntan a lo que usted está deseando. Y van a desechar el consejo del anciano y se van a quedar con el consejo del joven. Eso pasa todo el tiempo en medio de nosotros, por eso se los traigo aquí a ustedes, mis hermanos, porque cuando nosotros entendemos que la prioridad es la vida espiritual, la prioridad es el reino. Aquí los ancianos estaban apuntando al reino. Mire, usted tiene el reino. ¿Para qué lo va a perder? Haga lo que tiene que hacer.
sirva. Entonces, y conservará el reino. Y eso es lo que apunta a un anciano espiritual. O sea, usted tiene la vida de Dios, usted está reinando con Cristo. ¿Para qué va a perder eso por otra cosa que tiene que ver con sus emociones, o tiene que ver con sus posesiones, o tiene que ver con su vida natural? Conserve el reino. Eso le va a decir a usted un anciano. Un joven que todavía tiene un pie en el mundo le va a decir, bueno, pero es que de pronto, si usted se mete con un inconverso, esa persona que le está diciendo que también va a buscar al Señor, pues esa persona también se puede estar convirtiendo, entonces dele la oportunidad. O si son negocios, no, pero pues el Señor lo puede bendecir a usted en ese negocio, y entonces usted después puede ofrendar y bendecir a otros. ¿Qué sé yo, mis hermanos? Un joven no va a ver la cosa tan únicamente ligada a la vida espiritual, sino que va a considerar también las cosas de acá abajo. Entonces, en esto hay que tener cuidado. Si usted verdaderamente quiere un consejo, o si queremos verdaderamente un consejo espiritual, primero órele mucho al Señor. Y vaya, hermanos, que verdaderamente están enfocados buscando el reino como único deseo de su corazón. Porque si no, entonces usted no va a tener un buen consejo. Y cuando usted escuche ese consejo, le voy a decir otra cosa. Esté dispuesto a escucharlo. Porque si usted no lo escucha, mi hermano, usted se va a meter donde no tiene que meterse. Y ya la necedad entonces está en su corazón. Eso como consejo sobre esto que estamos viendo acá, y que la palabra nos está mostrando tan claramente. Dice acá, en el 11, y ahora pues mi padre, bueno, ya leímos eso, el 12 dice, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. O sea, se tomó 3 días para tomar esta decisión. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Dejando el consejo, ¿se da cuenta? Que podemos dejar el consejo correcto de Dios. Lo pedimos, pero en realidad no nos interesa. Nosotros queremos hacer nuestro deseo y lo vamos a hacer. Yo les aseguro que se hace, porque lo hemos visto repetidamente. Y dice el 14, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpión. Igualito, o sea, él no le quitó ni añadió a lo que los jóvenes le dijeron. Eso voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque era lo que había en su corazón. Nosotros vamos a leer eso ahora. Dice en el 15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Uno puede decir esto, uno puede decir, bueno, esto vino de parte de Dios. Dios lo mandó y por eso fue que el corazón de Roboam se cerró. Pero miren, Dios siempre está buscando corazones. Yo creo que si Roboam hubiese tenido un corazón para buscar a Dios, en primer lugar hubiera buscado el consejo de Dios, hubiera buscado al profeta. Siempre había un profeta disponible. En el periodo de Salomón nosotros no vemos profetas porque vimos que Dios le hablaba directamente a Salomón. No vimos ningún profeta. Pero sí había, por ahí había un tal Ahías que fue el que le habló a Jeroboam. O sea que Roboam hubiese podido decir, bueno, tal como mi padre pidió sabiduría, pues yo voy a pedir lo mismo. Él sabía de la sabiduría de Salomón. Bueno, yo voy a consultar a Jehová, él ¿qué me dice? Nunca nosotros vemos esto. O sea que el Señor lo que hizo fue ratificar la dureza del corazón de Roboam, para que nosotros no le atribuyamos a Dios cosas que Él, y sabemos que por su naturaleza, no son de Él. Porque podríamos decir, no, pues Él le endureció el corazón. No, el corazón ya estaba duro. Como el de Faraón, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que Dios hizo con Faraón?
endurecerle más el corazón duro que tenía Faraón. Entonces, él conocía el corazón de Roboam y lo usó para esto. Porque si Roboam hubiese tenido otro corazón, seguramente el Señor, como tal lo conocemos, que siempre quiere hacer pacto con los que tienen un corazón y le buscan, hubiera aplazado esto. Seguramente la palabra de Dios iba a cumplir, pero no se hubiera cumplido con Roboam. Seguramente más adelante sí había nacido uno por allá que tenía un corazón duro y se hubiese cumplido. Con toda seguridad que podemos decir esto. ¿Qué dice Germancito? Recuerdo la palabra que compartía Carlos anoche, porque, claro, lo que tú estás diciendo es cierto, ¿no? O sea, podemos decir, no, pues esto viene del Señor y yo no voy a luchar contra lo que el Señor viene, Él es el que permite todo y todas las cosas están bajo su gobierno. Pero veíamos cómo en Deuteronomio 30 el Señor hablaba con esa claridad y le dice a Israel, delante de ti he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y le dice, escoge pues la vida para que te vaya bien. Entonces, como que el Señor ya tiene una agenda marcada y un fin determinado de todas las cosas. Mire, el resultado de esto es este, el resultado de lo de acá es el siguiente, pero la decisión la toma usted. Entonces, sí está con claridad, pues, viéndose eso, ¿no? Como el Señor ya determinó, si yo decido caminar bajo la voluntad de Dios, pues yo sé cuál es el resultante. Si yo no decido caminar bajo la voluntad de Dios, sino bajo la mía, pues el Señor todo eso lo va a tomar para que sus propósitos de todos modos se cumplan, pero el que va a recibir la disciplina y el trato voy a ser yo. Entonces, me parece que es muy claro eso, ¿no? Así es, hermancito, así es. Fíjense lo que dice entonces el 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Imagínese eso, le están achacando a David el pecado de su nieto. Y le están hablando despectivamente. Estas palabras duras, ya se habían dicho en otra ocasión, por allá en 2 de Samuel 20. Nosotros escuchamos también algo parecido cuando el pueblo se quiso apartar también de David. Y el otro dice, entonces Israel se fue a sus tiendas. O sea, no tenemos parte contigo. Ahora, como tú no nos escuchaste, pues provee para ti mismo. Lo dejaron solo. Y eso es lo que pasa muchas veces y vemos nosotros que pasa cuando también en los sistemas del hombre, en estos reinos que yo les he hablado que se están construyendo, empiezan a poner la pesada carga sobre los lomos de los hermanos. Muchos de esos hermanos salen de estas iglesias o denominaciones porque les han puesto ese peso y dicen, no, yo ya no me aguanto más esto. Y se van de allí buscando otro lugar y dejan allí a este hombre pues con sus sueños de grandeza, ¿no? Y hay a veces mucha deserción de estos lugares cuando hay esos megaproyectos tan grandes y que se colocan estas pesadas cargas sobre los creyentes o sobre los que están allí queriendo buscar al Señor. O sea que estos hombres se van, Israel se va, imagínense eso, Israel se va, 10 tribus se van y se queda Judá, aquí no dice Benjamín, sino que se queda Judá solamente, solito, como la promesa que Dios le había dado y está cumpliendo su promesa a David. El 17 dice, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Solamente los de la tribu de Judá se quedaron allí con Roboam, porque eran pues sus parientes, eran sus parientes. Y todo Israel se apartó. No, esto no, nos va a poner yugo, nos va a seguir explotando, así que no nos vamos a someter a él. Y eso pasa. Generalmente la división en la iglesia siempre pasa por eso. Cuando hay un yugo, cuando algo está, viene como, hay un hombre que se está enseñoreando de la iglesia,
y está colocando pesadas cargas sobre los hermanos. Esto pasa, y pasa también, y lo hemos visto pasar, aún en medio de lo que nosotros hemos querido vivir en este tiempo, que es la iglesia no denominacional, cuando no hay una verdadera madurez en algún hermano, también pasa esto. Se ponen cargas pesadas y yugos pesados que al final revientan, se terminan reventando y fraccionando la iglesia. Esto siempre va a pasar. Dice el 18, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Fíjense esto. Si usted tiene una respuesta dura de parte del pueblo y lo abandonan, yo no sé, me parece que es como muy osado Roboam enviando al de los tributos, al ministro de Hacienda, vaya y cóbreme los impuestos. O sea, él todavía como que no la creyó. Él como que dijo, estos como que están bromeando, yo voy a hacer un intento, y mandó entonces a este pobre Adoram, imagínense, pobre Adoram, se fue, le hizo caso, pidiendo entonces los tributos, porque es que el rey quería mantener su vida, quería seguir reinando de esa misma manera, y lo manda a pedirle entonces los tributos, y este pueblo que había tomado una decisión en serio, le devolvió fue piedras, y lo mataron, lo apedrearon. Entonces dice que Roboam, cuando vio esto, dice, se apresuró a subir en un carro y a huir a Jerusalén. O sea, este dijo, no, a mí también me van a matar. Entonces le tocó huir. Eso pasa, porque este hombre no escuchó al pueblo. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Hasta hoy esa separación, hoy la vemos todavía en el pueblo de Israel, el natural. Y también lo vemos en el espiritual. Esto está pasando hoy día y nosotros vamos a seguir viendo esta historia porque seguro, mis hermanos, que lo mismo que aconteció a Israel le ha acontecido a la iglesia. En el 20 dice, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Mire, el pueblo todavía quería rey. Este pueblo hubiese podido consagrarse a Dios, este pueblo hubiese podido decir, bueno, Señor, ya nos equivocamos. Se cumplió lo que tú nos dijiste en Deuteronomio, se cumplió la advertencia que nos diste, este rey definitivamente es muy duro. Mire ahora a su hijo que quieres que aumentarnos la carga y si nos azotaba, nos quiere ahora azotar con un azote de escorpión, o sea, peor. O sea, esto era para que el pueblo dijera, yo ya no quiero rey, yo quiero que tú seas mi rey, Dios. Nos equivocamos, pecamos contra ti, Señor. Hubiese podido venir un arrepentimiento nacional, pero no. Ellos ya estaban enseñados a que alguien los gobernara. Estaban esclavizados en su corazón a un hombre y estaban esclavizados a alguien que representa algo que es la carne. Y quisieron mejor que la carne los gobierne, que está representada aquí por Jeroboam. Y Jeroboam venía de Egipto, o sea, venía lleno de todas las cosas de Egipto, de mundo. Entonces querían que este Jeroboam les gobernara. Y a veces pasa eso, mis hermanos. A veces las divisiones no traen nada bueno. Las divisiones no traen nada bueno porque los que sufren son los hermanos. Y cuando hay inmadurez en el pueblo de Dios, pues generalmente la carne es la que va a seguir reinando, va a seguir gobernando. El mundo va a seguir allí. Y el pueblo de Dios no va a avanzar. Y dice el 21, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros, escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel
y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Fíjense esto. Este hombre pensaba que todavía podía pelear por el reino. No sé qué lo motivaba, porque aquí no dice que ni el Señor le dijo por profeta, o sea, ni los ancianos, o sea, era su propio ímpetu, su propio ego el que lo hacía lastimado, ¿no? Su ego lastimado lo hacía salir en contra del pueblo de Israel a someterlos por la fuerza. Pero seguramente este ejército hubiese perecido en manos del pueblo de Israel porque era mucho más numeroso, 10 tribus contra una. O sea, yo no sé de dónde él sacó tanta fuerza y ánimo para ir a pelear contra Israel. Seguramente hubiese ocurrido una matanza, una masacre y él no hubiera logrado nada. Y el 22 dice, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, aquí está otro profeta, otro varón de Dios que aparece. Nosotros vamos a ver de aquí en adelante muy ligado el libro de los reyes y de los reinados de estos hombres con los profetas. Son dos ministerios que van a ir allí de la mano. El reinado y el profeta al lado, siempre diciendo, sea para bien o sea para mal, el profeta va a estar siempre allí. Y dice, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, en el 23, y a toda la casa de Judá y de Benjamín. O sea, aquí ya menciona a Benjamín, aquí ya nos damos cuenta que estaba Benjamín con Judá. Y a los demás, y a toda la casa de Judá y Benjamín, y a los demás del pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. O sea, se conformaron, ahora sí como que dijeron, bueno, esto viene de Dios, aquí sí hubo oído, quedémonos entonces así, estos designios son de Dios y nosotros pues por más que sí, les dio como ahora sí miedo o temor, si vamos a pelear contra ellos, pues seguramente vamos a morir infructuosamente, porque si viene de la mano de Dios no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y se quedaron entonces quieticos. Israel se fue con Jeroboam y Roboam se quedó entonces en la capital, se quedó con Judá y Benjamín. 2 tribus contra las otras 10 tribus. Hasta hoy. Esa es una división que va a estar hasta hoy. De aquí en adelante, pues vamos a ver lo que pasó luego con esa otra parte. El versículo 25 dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem, se dan cuenta que es Siquem allí la importante, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Mire que todo lo que estamos viendo aquí es como estos reyes, tanto Rehoboam como Jeroboam, no están buscando a Dios, sino que tienen miedo de perder algo. Miedo de perder algo. Y fíjense que a veces ese miedo de perder algo nos va a llevar a cometer los peores errores de nuestra vida, que es tratar de retener ese algo, pero sin Dios. Tratar de retener el reino, en este caso, porque tanto Roboam como Jeroboam querían el reino y esa posición de gobierno, y la querían retener, pero el miedo era los que los motivaba a moverse y a hacer cosas. De hecho, aquí estamos viendo todo esto. Roboam nunca consultó a Dios directamente. Y Jeroboam, habiendo el Señor hecho pacto con él, nunca más consulta a Dios. Aquí vamos a ver a un Jeroboam que no consulta a Dios y comienza a hacer locuras. En el 27 dice, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam,
rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Miedo, miedo de perder lo que ya había ganado, miedo de perder esa posición, miedo de perder lo que tenía. Y empieza a decir, pues se me van a ir y me voy a quedar yo otra vez como Jeroboam, nada más, ya va a perder mi reinado. Pero a él se le olvida algo. A él se le olvida que en Jerusalén está la casa de Dios. A él se le olvida que Jerusalén no es la casa de Roboam y que este pueblo al cual él va a reinar y gobernar es el pueblo de Dios. Y es que eso es lo que se le olvida muchas veces a los siervos de Dios, que están reinando, sirviendo a la casa de Dios y a Dios, y que el pueblo no les pertenece. El pueblo de Dios no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Y Roboam se lo toma para sí. Él hace de estas 10 tribus como si fueran suyas. Y empieza a hacer locuras. Y en el 28 dice, y habiendo tenido consejo, ¿a quién le habrá preguntado? Este consejo no fue de Dios. A veces vamos a buscar consejo, no en los ancianos, sino en los que no son de Dios. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¡Wow! Mis hermanos. Y vamos a dejar aquí porque esta historia continuará muy interesante. Hizo 2 becerros. Ustedes saben que el becerro representa la fuerza y generalmente estos becerros estaban muy vinculados a los Baales. Ustedes saben que la palabra Baal significa Señor y estos Baales eran los dioses cananeos. Ellos hacían esos ídolos y generalmente tenían una imagen de becerro. Ese becerro representaba muy bien a Jeroboam. Nosotros vimos que por eso fue que Salomón lo escogió, porque era valiente y esforzado, vigoroso, se había ido al mundo, a Egipto, a tomar fuerza. Y eso fue lo que trajo de Egipto. Becerros. Para que el pueblo adorase becerros. En el desierto pusieron uno. Recordemos que Aarón, presionado por el pueblo, cuando Moisés se demoró, dice que tomó todas las joyas de ellos y las metió a fundir y luego esculpieron con cincel un becerro. Pero cuando Moisés apareció y le dijo, no, yo tomé eso, puse eso en el fuego y salió un becerro. Así le dijo. Como que él no hubiera tenido la culpa, pero sí tuvo la culpa. Él dice que lo esculpieron con cincel. ¿La figura de qué? De un becerro. Mire, nunca se nos olvide esto. Y ellos están aquí adorando estos becerros como si fuera Jehová. Y a veces nosotros levantamos ídolos como si fuera Dios. Hacemos como algo por allá en nuestro corazón. Cambiamos al Dios que no tiene imagen y le ponemos la imagen del becerro, pero sigue siendo nuestro Dios Jehová. Porque acá no es que ellos lo hayan cambiado. Nosotros vamos a ver que ellos siguen como adorando a Jehová, pero en la imagen de estos becerros. Y esto es tremendo. ¿Qué dice el hermano Germancito? Recuerdo pues la cita, ¿no? En Juan, creo que en Juan 3 de Jesús y esta mujer pues en el pozo, ¿no? Porque precisamente esta mujer adúltera era una mujer de Samaritana, era una samaritana, ¿no? Era de Samaria. Y nosotros sabemos que toda esta parte que se generó esta división, pues creó pues esa ruptura y que pues una parte fue Samaria y la otra parte fue Judá, ¿no? Entonces hablabas tú ahorita de esos becerros y esa era como las luchas que tenían. Unos decían que el lugar donde había que adorar era Jerusalén, otros decían que era en Samaria. Y me llama la atención cómo el Señor se presenta de esa manera tan humana. En la escritura dice que Jesús iba y que le era necesario pasar pues por este lugar en Samaria y había una necesidad en el Señor, ¿no?
y que tenía sed y que le pide a esta mujer samaritana que le dé de beber. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque como que hay una necesidad de Dios como Padre, y no porque Dios necesite enteramente de nosotros, sino porque Él decidió hacernos partícipes a nosotros de la vida de Él y creó esa necesidad voluntariamente. Entonces dice que Jesús tenía sed y le pidió de beber a esta mujer samaritana. Pero ¿qué representa eso? O sea, representa que nosotros tenemos que entender que nosotros podemos suplir una necesidad hablando espiritualmente del Señor, obedeciendo. Él le habla de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y Él le muestra la condición de adulterio de su corazón a ella, y Él le muestra que el verdadero marido que ella necesita era el Señor. Entonces, ¿cómo es entender? Tú hablas ahora de los Baales, que pueden haber muchos señores, pero que realmente el único Señor y el único que puede suplir nuestra necesidad, porque ella estaba buscando suplir una necesidad humana de ella, ¿no? Que era esa sed, pero el problema de ella era una necesidad mucho más profunda, que era esa necesidad espiritual, y por eso había tenido tantos maridos, pero, pero entonces el Señor dice, mire, cuando su necesidad se encuentra y se alinea con la mía, cuando su voluntad y la mía se alinean entendiendo que no se trata de ustedes, sino que se trata de que su vida está en mí, pues vamos a poder caminar juntos en la misma dirección. La voluntad del Señor va a ser puesta en nosotros y nosotros vamos a poder ser llenos de esa vida del Señor. Me parece que eso guarda mucha relación con eso que estamos viendo aquí, ¿no? Como entendiendo que nuestras necesidades solamente se suplen en Dios y que eso guarda relación con todo esto que estaba pasando en Samaria. Gracias, hermancito. Así es. Luego vamos a hacer todos esos vínculos con Samaria, porque de aquí se deriva todo eso, mis hermanos. Importantísimo entonces meditar en lo que esta mañana la palabra nos ha traído, tiene que ver mucho con nosotros esta palabra, muchísimo, todo lo que hemos estado viendo. Importantísimo, ¿dónde vamos a tomar el consejo? Importantísimo, siempre primero tomar consejo de Dios. Importantísimo también tener en cuenta el consejo de los ancianos en la vida del Señor. No desechar el consejo de los ancianos, mis hermanos. Aquí lo está diciendo la palabra. Y todo lo que hemos estado hoy estudiando, porque podemos terminar entonces hablando becerros. La fuerza del hombre, el becerro tipifica la fuerza del hombre y nosotros siempre vamos a admirar la capacidad humana. Eso es algo que está dentro de nosotros. Tendemos a eso, a admirar la capacidad del hombre. Nos maravilla eso, nos admira mucho eso y podemos terminar por ahí adorando cualquier becerrito.